Es bien sabido que en 4chan nos podemos topar con casos que simplemente nos dejan reflexionando de la veracidad o no, y aún así es innegable decir que esos casos no nos da un miedo que a más de uno le ha de arder la sangre. Sin más por agregar, comencemos. Aquí hay algo de contenido original que ya había compartido antes. Cada vez que lo cuento, los bastardos me llaman loco, así que empezaré por decir, para los analfabetos, que varios testigos experimentaron el suceso en el mismo apartamento. Debido a mi experiencia, tengo una fobia a los espacios oscuros. Tengo un miedo instantáneo a cualquier espacio que sea oscuro, como armarios, puertas abiertas, etc. Ser yo. Tenía 16 años. Vivía con mi padre, mi madrastra, y mi hermanastro, en el mismo apartamento. El tipo al que se lo habíamos comprado, casualmente mencionó que un hombre rabino había muerto en el pasillo, frente a la puerta de mi habitación. Qué amable por decirnos. Una noche, yo me encontraba tumbado en mi cama, intentando dormir. Hasta que de repente, escuché voces en el pasillo. Las voces en realidad, se oían como las charlas en una gran fiesta, donde no se puede escuchar claramente lo que la gente está diciendo, y las palabras humanas se convierten en ruido de fondo. Entonces, me di cuenta de que el ruido provenía de un pasillo que estaba en el piso de arriba, junto a una gran escalera, así que las voces tenían que estar suspendidas en el aire por encima de la escalera. Bueno, eso es malo. JPG. Lo atribuyo a una imaginación hiperactiva. Esto pasaba todas las noches. Estaba en profunda negación acerca de los encuentros paranormales, hasta el punto de mirar hacia atrás, y pensar que algo estaba suprimiendo cualquier pensamiento de ser cauteloso, y ver las cosas como reales para que no pudiera obtener ayuda. Mientras estaba acostado en la cama, las voces se detuvieron. Pero entonces, en una esquina de la habitación, vi una bola negra gigante de oscuridad profunda, con aproximadamente 3 metros de altura y anchura, con tentáculos de humo retorciéndose que la rodeaban. Veía eso en la esquina de mi habitación cada noche, cuando intentaba dormir. Yo siempre estaba lleno de un miedo abrumador, y sentía una alegre maldad de esta cosa, cuanto más miedo tenía. Cuanto más trataba de calmarme, y decirme que solo era mi imaginación, esta cosa parecía que percibía mis intentos, y aumentaba el miedo. Esa cosa me forzaba a imaginarme imágenes de monstruos en mi mente. Las imágenes eran obviamente inventadas, y como recortes de cartón, eran planas y no se movían. Nada comparado con la bola negra altamente detallada que veía mientras estaba acostado. Trataba de convencerme a mí mismo de que esa cosa no era real, porque aceptarlo como tal sería demasiado para mi pequeña mente. Después de eso, pasaron unas semanas. Mi padre empezó frenéticamente a limpiar la casa, cada 2 semanas con salvia ardiente. Sus ojos siempre estaban muy abiertos. En su cara se podía percibir el miedo. Mi padre era un hombre que no le temía a casi nada. Todo el mundo en el apartamento empezó a actuar con nerviosismo. Todos se irritaban y se enfadaban con facilidad. Mi madrastra siempre bromeaba sobre un embrujo, y luego miraba a mi alrededor con miedo. Mi perro de raza pomerania siempre gruñía a la esquina de nuestra sala. Finalmente, le conté a mi padre que oía voces. Él de inmediato me llevó con un terapeuta, quien me daba medicamentos. Estos últimos detenían las voces por un tiempo, pero aún así, seguía viendo sombras todas las noches en el mismo lugar. No se lo conté a mi padre porque tenía miedo, ya que los medicamentos disminuyan la capacidad de verlas, pero no sus efectos sobre mí. Un monstruo que puedes ver, es mejor así, que una cosa invisible que se alimenta del miedo. Seguí viviendo en ese apartamento durante 2 años más. Caí en una profunda depresión durante todo ese tiempo. Mis emociones eran casi inexistentes, como si mi cerebro estuviera en una niebla a las 24 horas al día, los 7 días a la semana. Constantemente sufría de insomnio. Estaba obsesionado con los programas de comedia, así que me quedaba despierto hasta tarde, viendo cosas que me hicieran reír, y distraerme un poco. Mi madrastra empezó a abusar emocionalmente de mí, así que me quedaba en mi habitación cuando no estaba en la escuela. Solo salía de la habitación para comer, ir al baño, y beber agua. La bola oscura solo aparecía cuando estaba en la cama intentando dormir, así que dormía lo menos posible, y me convencía de que solo era mi imaginación. Esta cosa era más detallada que cualquier cosa que haya imaginado, y clara como el día. Solo mi imaginación.
Mi hermano sabía que algo andaba mal conmigo. Siempre me miraba con los ojos muy abiertos, como si fuera a morderle. Si de por sí yo ya era raro, el no tener emociones, o expresiones faciales, era probablemente 1000 veces más espeluznante. Mi padre y mi madrastra no podían soportar lo que les estaba pasando, para que estuvieran nerviosos todo el tiempo. Nunca me dijeron qué fue lo que les pasó. Lo que ellos veían en su habitación por la noche, nunca lo supe. Entonces, finalmente nos mudamos todos a una casa nueva. Unos años más tarde, mi padre me dijo que una amiga psíquica muy cercana a la familia, le contó que la salvia no funcionaba porque la entidad podía mudarse al apartamento del vecino, esperar 2 semanas a que la salvia desapareciera, y luego regresaba. La señora de alguna manera lo sabía, sin haber visitado nunca la propiedad, que la cosa hacía exactamente eso, y siempre regresaba después de 2 semanas que la salvia se quemaba. Pasaron los años, y un día, me encontraba mirando el programa Death Files. En él, describieron algo exactamente igual a lo que vi yo. Mierda, había sido real lo que vi, nunca me lo imaginé. El psíquico del programa dijo que la cosa que yo vi, era como una especie de hombre sombra, antes de convertirse en un hombre sombra por completo. Ellos le llamaban un tornado de oscuridad, y este se alimentaba de diferentes emociones negativas, pero cada uno se alimentaba de un tipo de emoción específica. Ahí me di cuenta que el mío se alimentaba del miedo. Esta cosa podía causar alucinaciones auditivas, como las voces, y alucinaciones visuales, como los monstruos obviamente falsos. También podía forzar a la gente a sentir emociones como el miedo. Aún no sé cómo luché contra el miedo que crecía dentro de mí en cada noche. En retrospectiva, miro hacia el pasado, y me pregunto por qué no intenté buscar ayuda, y por qué estaba tan convencido de que esa cosa no era real, a pesar de que la veía con mucho detalle. Ahora, estoy seguro de que esa cosa se metió en mi mente, para convencerme de que no importaba que fuera falso. Porque no necesitas pedir ayuda si tu experiencia está solo en tu cabeza. Y así quedas como la perfecta presa indefensa. Hola X, por favor necesito su ayuda. No haré green text porque siento que no encaja con la historia, pero aquí va. Estuve en un funeral, y al día siguiente me encontré con el hombre que había dirigido los servicios. Acabamos hablando durante casi 2 horas, y me alegré de poder hablar con él, ya que había dicho algo durante el funeral que despertó mi interés, y se los contaré más adelante. Este hombre ya era alguien mayor, con más de 80 años de edad. Él nació en una ciudad pequeña, y fue predicador de la única iglesia de esa ciudad, cuya población era de tan solo unas 300 personas. Según sus cálculos, él había enterrado entre 450 y 500 personas a lo largo de 50 años, y había hablado con 200 de ellas antes de que pasaran a mejor vida. Me dijo un par de cosas que me parecieron interesantes, y pensé en compartirlas aquí, para ver si alguien tenía alguna opinión genuina. Primera cosa, él me dijo que cuando se ponía a hablar con la gente mientras morían, podía saber el momento exacto en que el espíritu abandonaba el cuerpo, y que no siempre se correspondía con los signos de la muerte física, es decir, que podían seguir respirando o moverse débilmente, etc. Esto tiene sentido para mí, pues me recuerda a la lectura de ese libro clarividente de Gutenberg, que habla de los 2 sentidos ocultos, no paranormales, que los seres humanos poseen, uno de los cuales es la capacidad de sentir la presencia de otros en un espacio o área, sin verlos ni oírlos físicamente, incluyendo la capacidad de sentir a una persona que acaba de salir de una habitación incluso varios minutos después. Esto podría explicar parte de su historia. Y también tiene sentido desde el punto de vista médico, ya que en muchos casos el cuerpo sigue moviéndose mucho después de la muerte cerebral. Aunque también dijo que a veces podía ver cómo las almas abandonaban el cuerpo, pues veía una sensación de ligereza alrededor de los ojos, y la cara que se desplazaba hacia arriba poco a poco. Esta parte, sin embargo, pensé que podría haber sido un embellecimiento en beneficio de los campesinos locales. Segunda cosa, me dijo que había tenido visiones de las muertes de 2 personas, en las que él no estaba físicamente presente, pero que vio el momento de sus muertes tal y como habían ocurrido, y ambas veces fueron algo inusuales y traumáticas. Una de ellas fue la de un hombre que había atravesado una intersección en su moto, quien había sido atropellado por una camioneta, y murió al instante. El predicador dijo que había tenido una visión del momento exacto en que el hombre había volado por los aires, y había sido golpeado en el hombro derecho por la pieza del panel que se extiende entre 2 ventanas de una camioneta.
Esto lo había matado instantáneamente, le había roto el cuello, y dijo que había visto su cuerpo volando por los aires, mientras su espíritu se iba hacia arriba. Al parecer, esto se confirmó en el hospital, donde se demostró que el hombre había sufrido un traumatismo masivo en el hombro derecho, y se había roto el cuello. La otra muerte que el predicador dijo haber presenciado en una visión, fue la de un hombre que era un borracho conocido en la ciudad. Este hombre a menudo se tambaleaba a casa desde el único bar de la ciudad a las 2 o 3 de la mañana. Una noche, en pleno invierno, este hombre fue encontrado muerto de frío en su pequeña cabaña, pues el invierno en el norte es muy duro, y el predicador dijo que había tenido una visión del momento exacto, en el que el hombre había tropezado y caído mientras intentaba poner queroseno en la caldera que estaba a unos 30 centímetros de la pared, y se había tambaleado y caído detrás de ella, sin llegar a encenderla, lo que le habría salvado de la congelación. Así que de nuevo, muy extrañamente específico, pero al parecer el hombre fue encontrado exactamente en la misma posición que el predicador había descrito. Aún tengo que verificarlo, pero no dudaría en preguntar a otro lugareño antes de creer lo que me dijo. La tercera cosa, que era lo que él había dicho mientras predicaba su servicio en el funeral, era que él había tenido un ataque al corazón un año o 2 antes, y que había estado muerto durante 5 o 7 minutos, pero que mientras él estaba ido, él experimentó una realidad diferente, y que era tan diferente de esta realidad, como para ser completamente indescriptible. No era nada parecido al cielo que yo había pensado, escuchado, e imaginado. Esto último fue lo que él dijo exactamente en el funeral. Tengan en cuenta que esto lo dijo un hombre predicador de un pueblo pequeño, el cual había sido criado en esa religión de los viejos tiempos, en donde les decían que en el cielo había calles de oro, y todas esas cosas. Incluso dijo que no había calles en absoluto, solo un montón de líneas y formas extrañas que no tenían sentido, pero que eran hermosas sin comparación, y le daban una paz abrumadora. Esto fue lo que dijo en el funeral. Pido disculpas por usar todas las mayúsculas, pero esto es por lo que pensé que era una locura, porque esto es básicamente apostasía, en lo que a este tipo se refiere, y lo estaba diciendo tal cual a un montón de gente de pueblo. Me voló la puta cabeza en ese instante. También, su experiencia sonaba exactamente como un viaje de DMT, para ser honesto. Así que esta es la parte que pensé, que era menos probable que fuera una mentira de todo el asunto. Ahora, mis pensamientos eran en general que él estaba diciendo la verdad, y la última parte me inclinaba a pensar que al menos, las 2 primeras cosas que me contó, podrían haber sido formas de reforzar su propia reputación en la ciudad, o de aumentar su misticismo. Tiendo a pensar con escepticismo en muchos de estos casos, ya que el deseo de una persona de sentirse especial y poderosa, puede adoptar muchas formas, y lo único que me sorprende ahora, es que espere que alguien sea diferente. Pero no me dio mucha sensación de que estuviera mintiendo, una sensación que he desarrollado hasta un grado decente, así que, o bien el hombre es un mentiroso experimentado, lo cual es bastante fácil en la práctica, o bien estaba diciendo la verdad, o la verdad tal y como él la interpretaba. Y bueno, eso es todo en cuanto a mi historia, gracias a todos por escucharme. Nunca he escrito por aquí, y soy un narrador de mierda, pero espero que alguien disfrute esto de todos modos. Cuando tenía 13 años, me mudé a un nuevo apartamento con mi padre. El lugar siempre tenía malas vibras. No sé de qué otra manera explicarlo, siempre me sentí extraño allí. Sentía como si me estuvieran vigilando cuando estaba yo solo, y constantemente siempre volteaba para mirar por encima de mi hombro. Aunque hasta eso, el lugar siempre estaba muy tranquilo, pues nunca oí coches pasando, vecinos hablando, perros ladrando, nada de eso. También otra cosa, es que una familia gitana vivía en el apartamento de al lado, y eso significaba algo. Mi habitación era pequeña, y la cama estaba justo al lado del armario. El armario era un muro de espejos corredizos que llegaban hasta el suelo, y ocupaban todo el largo de una pared. La televisión estaba al otro lado de la habitación, frente a la cama. Estuve viviendo allí por unos meses. Hasta que una vez, me desperté en medio de la madrugada. El reloj marcaba casi las 3. Había mucho silencio. La habitación estaba cubierta de una luz azul, porque siempre me dormía viendo la tele. Entonces, sentí una extraña necesidad de sentarme, en vez de volverme a dormir. Me senté en la cama, e inmediatamente, me sentí inseguro por alguna razón, todo mi cuerpo se puso tenso, y empecé a sudar bastante. Me sentí obligado a mirarme en el espejo. Solo me estaba observando a mí mismo. Mi ansiedad aumentó, y luego disminuyó. Entonces, me volví a dormir. En esa misma semana, pero en otra noche, me desperté.
El reloj marcaba casi las 3 de la madrugada de nuevo. Ahora, sentía que había alguien en la habitación conmigo. Aunque sabía que era algo estúpido, tenía que comprobarlo, pues no podría volver a dormir sin averiguarlo. Entonces, me volví a sentar. De nuevo, sentí como si me estuvieran mirando, casi lo sentía físicamente, algo me miraba. Decidí mirarme en el espejo, y noté algo extraño en él. Algo estaba fuera de lugar, pues me miraba a mí mismo, pero no sentía que fuera yo quien me veía. Tuve la misma sensación de pelos de punta que la última vez. Al final, me llamé a mí mismo retrasado, y me volví a dormir. A la noche siguiente, me desperté de nuevo. Maldita sea. Eran casi las 3 de la madrugada otra vez. La tele todavía estaba encendida. Realmente no quería sentarme de nuevo. Me quedé tumbado en la cama, tratando de obligarme a volver a dormir. Pero no podía, mi cuerpo se había vuelto loco. Sentía una sensación primitiva de peligro, no sé de qué otra forma explicarlo. Los latidos de mi corazón comenzaron a acelerarse, y mis músculos se tensaron. Entonces, decidí sentarme en la cama. Tuve un miedo instintivo a girarme para mirar al espejo, así que solo lo miré fijamente con el rabillo del ojo, mientras miraba hacia adelante. Mi reflejo en el espejo no se parecía absolutamente en nada a mí. Parecía como si alguien hubiera hecho una estatua de cera de mierda a mi semejanza. Mi piel en el espejo parecía de cera, mi boca estaba colocada demasiado hacia atrás, como un cascanueces. No sé de qué otra manera explicarlo. No se veía como algo natural. La diferencia me chocaba tanto, que me giré para mirarme al espejo, aunque estuviera aterrorizado. Así que ahí estaba, mirando fijamente a mi impostor. Al hacer contacto visual, me paralicé al instante. Me di cuenta de alguna manera, en lo más profundo de mis huesos, de que no me estaba mirando a mí mismo. Algo más me estaba mirando. Una sensación abrumadora de miedo se apoderó de mí, y sabía de algún modo, que lo que sea que fuera esa cosa, quería hacerme daño, estaba seguro. Su expresión facial empezó a cambiar en el espejo, mientras la mía permanecía igual, porque estaba demasiado aterrorizado como para moverme. Como era un cobarde me obligué a apartar la mirada, y volví a mirar por el rabillo del ojo. La cabeza de mi reflejo en el espejo, no se movía conmigo al mismo tiempo. Comencé a llorar porque estaba jodidamente aterrorizado, y esta cosa me iba a hacer daño, yo lo sabía. Su boca empezó a sonreír, pero sus labios no se movían verticalmente, solo se movían hacia atrás a lo largo de la cara. Movió su cabeza como si estuviera en un eje para mirarme completamente, los hombros y el cuello no se movían junto con su cabeza. De repente, me di cuenta de que no era un truco de la luz, porque el resplandor de la televisión se movía a lo largo de los contornos de los rasgos faciales de la cosa en el espejo, siguiendo los surcos de mi cara. Yo tenía demasiado miedo como para abrir la boca, o moverme. Me di la vuelta lo más rápido posible, y me acurruqué. Me quedé mirando la pared de enfrente, y temblando. Al final, me desmayé de agotamiento. Durante semanas después de aquello, no pude mirarme en los espejos. Tenía que vestirme para ir al colegio en el baño, y sin espejo. Esto será algo largo, así que pónganse cómodos. Hasta el mes pasado, noviembre de 2013, trabajé para la corporación Xerox. Más concretamente, era supervisor de planta de la línea de atención al cliente, que Xerox gestionaba para la compañía Sprint. Para aquellos de ustedes que no saben, la corporación Xerox gestiona un montón de líneas de atención al cliente para empresas que no quieren hacerlo por ellas mismas, y no quieren subcontratarlo. El edificio en el que trabajábamos era antiguo, probablemente de los años 50 o 60, pero lo habían reformado, y era como un puto laberinto, con paredes que se podían abrir o cerrar, según el espacio que necesitaran determinadas líneas, etc. Cuando yo trabajaba, había 5 organizaciones diferentes ahí dentro, y eran las siguientes: Comcast Cable, Sprint Wireless and Mobile, soporte de farmacia Walgreens, línea de soporte de Home Depot, y AT&T. En fin. Cuando estaba en prácticas en 2010, me enteré de que había ocurrido un puto asesinato en el edificio, antes de que yo llegara. El novio de una representante se había enojado con ella, así que entró al edificio con la excusa de que se reuniría con la chica para almorzar, y luego la apuñaló hasta la muerte en el ascensor. El tipo fue capturado, por supuesto. Bueno, estábamos en una zona de mierda de la ciudad, así que preferí no pensar demasiado en ello. Esto tuvo lugar unos días después de que yo empezara, tras las prácticas. Estaba en una de las aulas, elegí almorzar allí cuando no había prácticas porque era mucho más tranquilo que la sala de descanso, y oí a alguien que bajaba por el almacén / pasillo detrás de mí. No le tomé mucha importancia, pues estaban teniendo unas prácticas en la sala de al lado.
Entonces, escuché que los pasos se detuvieron en la entrada del aula, y que algo sacudía el picaporte de la puerta. Sabía que no estaba cerrada, porque, por razones de seguridad, la puerta del pasillo no tiene cerradura. Así que me levanté, me acerqué a la puerta, y la abrí. De repente, se escuchó uno de esos ruidos que hace el viento, y un montón de suministros cayeron de las estanterías, y se desparramaron por el suelo. Me lo tomé como una cosa rara de la presión del aire, y terminé de comer, aunque un poco nervioso. Así que después de eso, las cosas estuvieron tranquilas durante un tiempo. Hice bien mi trabajo, y tenía mi propio equipo en el tercer piso. De vez en cuando pasaban cosas raras, por ejemplo, a veces veía algo por el rabillo del ojo, o se abría la tapa del microondas en la sala de descanso, pero nunca pensé demasiado en ello. Hasta que entonces, me cambiaron al turno de noche. Desde las 11 de la noche, hasta las 6 de la mañana, yo y otras 10 personas estábamos prácticamente encerradas en el edificio, y yo tenía la única llave de la puerta exterior. Al principio no estaba tan mal. Era realmente muy tranquilo, y solo recibíamos 2, o tal vez 3 llamadas por noche, así que la mayor parte del tiempo estábamos perdiendo el tiempo, tratando de solucionar problemas conocidos en CST, Customer Support Tool, que es básicamente una base de datos gigante de errores conocidos, correcciones, métodos de solución de problemas, números de activación, etc. Una noche, sobre las 2:30 de la madrugada, un miembro del equipo salió para ir al baño. Salió por la puerta, y cuando volvió a entrar, cerró de golpe la puerta de seguridad, y dijo que había alguien en uno de los baños. A este chico le llamaremos Frank. Yo lo miré como si fuera un maldito idiota, y le pregunté de qué estaba hablando. Frank dijo que había abierto la puerta, que estaba a punto de ir al baño, cuando de repente, vio cerrarse la puerta del baño de mujeres. Esas puertas son pesadísimas, y hacen un clic audible cuando se cierran, para evitar que alguien se cuele en ellas. La preocupación se extendió por todo el equipo, y el consenso general fue que debíamos comprobarlo antes de llamar a la policía, y quedar como unos idiotas. 4 de nosotros nos ofrecimos voluntarios para entrar en todas las habitaciones a las que pudiera acceder nuestra tarjeta de seguridad, y asegurarnos de que éramos los únicos en el tercer piso, al menos. Cualquier cosa en el segundo piso podía irse a la mierda, y los de la mañana se encontrarían con cualquier cosa en el primero. Nos armamos de valor, abrimos la puerta del pasillo, y salimos. Hacía un calor del carajo en el pasillo, lo cual era raro dada la época del año, pero lo atribuimos al extraño clima de Tennessee, y seguimos adelante. Frank nos indicó el camino, señalando el baño de mujeres, y diciendo que esa era la puerta que se había cerrado. La única mujer, a quien llamaremos Lisa, de nuestro grupo, abrió la puerta, y soltó un sonoro ¿Pero qué mierda? El cubo de la basura se había volcado, y los desperdicios del día se habían esparcido por el suelo. Las puertas de los compartimentos estaban cerradas, y después de una inspección más minuciosa, vimos que estaban cerradas con seguro. Uno de los paneles de luz se había caído, y se había hecho añicos en la losa, pero los focos seguían en su sitio, aunque parpadeaban una que otra vez. El baño parecía que lo había atravesado un maldito tornado. Pero ahí no había nadie, y la puerta, por lo que sabemos, no se había abierto desde que Frank volvió berreando. Al igual que el pasillo, el baño estaba jodidamente caliente. Todos estábamos más irritados que asustados por tener que rellenar un informe de vandalismo para la alta dirección, así que dejamos el baño como estaba, y procedimos a entrar en las demás habitaciones, las cuales podíamos abrir todas, menos la habitación de la tienda, y la del almacén. La única otra habitación que parecía manipulada, era la sala de descanso, que tenía las luces encendidas. El personal nocturno apagaba las luces de la sala de descanso a las 8 de la noche, para ahorrar energía. Supusimos que alguien se había olvidado de apagarlas, y lo más probable es que fuera eso lo que había ocurrido. Después de todo, terminé mi turno, rellené el informe, y me fui, un poco nervioso y muy irritado, pero estaba demasiado atontado para pensar en nada al respecto. Así que pasaron unos 6 meses entre ese suceso y el siguiente. Un imbécil decidió encender un cigarrillo en su último día aquí, y acabó provocando un incendio accidental. Lo contuvieron, pero el humo y los daños eran demasiado caros de reparar, así que lo sellaron detrás de una de esas paredes, y utilizaron el lugar para guardar los archivos de los clientes y el material de oficina roto, incluidas un montón de sillas viejas después de que las cambiáramos. Por esa razón mantuvieron una puerta sin cerrar en el lugar, y mantuvieron activa la puerta de seguridad del pasillo. Ahora, les daré una explicación rápida sobre estas puertas. Se desbloqueaban mediante una placa de seguridad que escaneabas para desbloquearla.
Cada escaneado se registraba en seguridad, y en la base de datos, con tu número de identificación de empleado, a quién pertenecía, etc., para evitar robos, y otras actividades sin escrúpulos. Cuando se aceptaba la tarjeta, se emitía un pitido, y la puerta se desbloqueaba. Cuando se trata de una puerta en la que no se puede entrar, esta emitirá unos pitidos fuertes, y el intento de acceso se marcará en el programa de seguimiento de la base de datos y seguridad, y se colocará en una lista separada. Si recibes demasiadas, te despedirán por intentar entrar constantemente en lugares prohibidos. Así que una noche, estábamos yo y mi equipo de confianza. Era más o menos marzo, y a todo mi equipo le gustaba el baloncesto, así que estábamos viendo un partido que habíamos grabado en la televisión de la oficina. Como Comcast tenía una participación en el edificio, cada planta estaba equipada con un televisor y un grabador de video digital, y cada turno podía grabar una cosa. Elegimos el baloncesto, ya que hacía la noche mucho menos aburrida. Mientras miraba el partido, escuché unos pitidos de una de las puertas a lo lejos. No pensé mucho en ello. Estaba concentrado en la televisión. Entonces, desde nuestra puerta, se escucharon unos pitidos fuertes. Todos nos quedamos helados. Éramos el mismo equipo de antes, en su mayor parte, menos Lisa, que se había marchado en Navidad, y se había trasladado al centro de Raleigh. De repente, los pitidos volvieron a aparecer. Presas del pánico, todo el equipo entró en modo de emergencia. Todos se dirigieron a sus cubículos, y fingieron estar trabajando en algo, pero yo no estaba satisfecho. Me acerqué a la puerta, grande y de madera, con 2 paneles de cristal a cada lado, los cuales ni de lejos eran lo bastante grandes para que cupiera una persona, con ese extraño efecto borroso que te impedía ver realmente nada. Era puramente decorativa. Mientras tanto, el maldito pitido seguía sonando, a tal velocidad que supuse que la puerta se había roto. Apreté la cara contra el cristal todo lo que pude, para ver a nuestro posible agresor. No había nada, ni un alma. Pero aún así, el pitido siguió, y entonces, casi me cagué encima. Algo atravesó el cristal pequeño y pálido. Era imposible distinguir nada más, debido al efecto borroso del cristal. El pitido se reanudó mientras pedía a gritos que llamaran a seguridad. Sin duda, había alguien, o algo, aquí arriba. Mientras alguien marcaba al número de seguridad, la lluvia empezó a golpear las ventanas. El maldito clima de Tennessee. La televisión cambió a una advertencia de tormenta eléctrica severa para nuestro condado, mientras los pitidos se escuchaban desde el final del pasillo, luego en nuestro extremo, luego en el extremo del incendio, y luego de nuevo en nuestro extremo. De repente, dejó de sonar, mientras Frank seguía esperando a que el guardia del turno de noche contestara al teléfono. Entonces, se escuchó el ruido que tanto temía que sonara. El único pitido que la puerta hace cuando ésta se abre, había sonado. La pared estaba levantada, al menos, así que fuera quien fuera, casi me orinaba encima. La puerta al final del pasillo estaba abierta. Empecé a correr cuando otro empleado se dio cuenta de lo mismo que yo. Nos pusimos contra la puerta, sin pensar en lo jodidos que estaríamos si el supuesto tipo que estaba ahí, tuviera un arma para disparar a través de ella. La manija de la puerta se sacudió furiosamente durante lo que parecieron minutos, pero que en retrospectiva, no pudieron ser más que unos segundos. El viento recorrió la pared de arriba a abajo, chocando contra ella y haciendo temblar a todo el frágil edificio. Podía oír las sillas rodando por el suelo de madera, la alfombra hacía tiempo que había desaparecido. Una máquina volcó, y se estrelló, los papeles volaron de un lado a otro. Nos habíamos dado cuenta, así que rodamos rápidamente nuestras sillas contra la puerta, y nos escondimos en otro lugar del suelo, esperando a que todo terminara. El guardia del turno de noche aún no había contestado. Sabiendo lo mediocre que era nuestro cuerpo de seguridad, probablemente estaba en su despacho, comiendo, durmiendo, o pajeándose, no sé qué mierda hacía toda la noche ahí abajo, pero seguro que no vigilaba nada. Sonó un trueno, y las luces se apagaron. Todos soltaron algo parecido a un grito, diciendo, "¡Oh mierda!", y se asustaron. Los golpes cesaron por un momento. En caso de apagón, ninguna de las puertas de seguridad se cierra, para que si se va la luz por un incendio, nadie muera asado. Sentía los latidos del corazón en mis oídos, mientras miraba hacia la puerta de nuestro piso de guardia, y oía cómo cortaba el aire al abrirse.
Cerré los ojos con fuerza, esperando que empezaran a sonar disparos de algún tirador desquiciado que me rodeaba por la oscuridad, rezando para no morir aquí. En lugar de eso, lo único que oí fue una respiración húmeda y entrecortada, mientras algo, es todo lo que puedo describir, se movía por el suelo. Ninguno de nosotros se atrevía a hablar, ni a moverse, para no alertar a lo que fuera que estuviera allí, mientras sacudía papeles, tiraba teléfonos de las mesas, y tiraba un monitor. Las sillas se volcaron, y la pared de un cubículo se derrumbó por completo. Oí un murmullo frenético cerca de donde estaba Frank. El hombre era un devoto católico, así que seguro que era una oración, o algo así. Lentamente, lo que sea que fuera esa cosa, se acercó al escritorio bajo el que me había metido, y arrancó la silla. Casi me metí el puño en la boca para no gritar, con el sabor metálico de la sangre en la boca al hundir los dientes en el nudillo. Permaneció allí unos instantes, antes de que sonara el acento sureño de nuestro guardia de seguridad. ¿Están todos bien? Se oyó un ruido horrible de lo que sea que fuera, un fantasma, un monstruo, el maldito Boogeyman, no lo sé. Pero esta cosa chilló, y el sonido de la pared divisoria derrumbándose fue audible, mientras el guardia gritó que mierda sorprendidamente, y se puso a perseguirlo. Todos permanecimos en la oscuridad silenciosa durante al menos otros 30 minutos, hasta que se oyó el zumbido de la dulce luz que volvía, y la visión fue cegadora y desorientadora durante unos instantes. No dijimos nada. El guardia de seguridad volvió, y nos preguntó si estábamos bien. Le dijimos que sí, y este volvió abajo. Limpiamos todo, sin querer ni remotamente tratar de explicar cómo había sucedido nada de esto. Todo mundo nos llamaría locos, y nos despedirían, sobre todo porque el apagón significaba que las cámaras no habían captado una mierda. Terminamos nuestro turno sin decirnos ni una palabra, y nos fuimos a casa. Nuestro equipo fue trasladado a un piso inferior poco después, gracias a Dios, y desde entonces no pasó nada. No tengo ninguna prueba concluyente o declaración sobre lo que pasó. Lo único que sé, es que el técnico de informática vino a verme a la mañana siguiente, para preguntarme por qué había como 100 controles de seguridad fallidos en cada puerta, con una tarjeta de identificación que no tenía asignada ninguna identificación de empleado, y que estaba etiquetada como nula, es decir, una tarjeta inactiva, ya fuera de un empleado dado de baja, o de uno que nunca había estado codificado para empezar. Yo solamente me encogí de hombros, y le dije bromeando, quizá lo hizo un fantasma. Estuve allí hasta el mes pasado, cuando me trasladé a la sucursal de Raleigh con Lisa. En mi último día allí, di un último paseo por el tercer piso para ver si pasaba algo. No pasó nada, pero todo el tiempo tuve la sensación de que me estaban vigilando. Y esa fue mi experiencia. Lamento que no haya una gran conclusión, o un enfrentamiento épico de algún tipo, pero es lo que hay. No hace falta decir que salí de ese trabajo con algunos cambios permanentes en mis creencias. Sé que probablemente esta historia no sea tan aterradora, y que podría contar lo paranormal en unas pocas palabras, pero quizás podrían tenerme algo de paciencia. Este es un evento que significó mucho para mí, y quiero compartirlo. Crecí en una pequeña casa en los suburbios. Éramos yo, mi hermanita Katie, y mis padres. A mí me encantaba pasar el tiempo con mi pequeña hermana Katie. Ella era 4 años menor que yo, y básicamente era una pequeña esponja, así que pasaba mucho tiempo enseñándole todas las cosas que me parecían geniales. Ella creía que yo era un superhéroe, básicamente. La vida era buena. Pero entonces, cuando cumplí 12 años, Katie murió. No quiero entrar en demasiados detalles, porque es un mal recuerdo, pero básicamente fue un atropello en nuestra calle, y el tipo se terminó fugando. Para mí eso fue algo bastante duro. Mis calificaciones escolares cayeron en picada, y mi interés en salir con amigos se fue por la ventana. No podía entenderlo. ¿Por qué Dios permitiría que eso le pasara a una dulce niña como Katie? ¿Por qué permitiría que esto me pasara a mí? Lentamente, mi fe en Dios se fue disminuyendo. A mis 16 años, yo ya era todo un ateo con fedora, incluso compré un póster de Richard Dawkins para mi habitación. Lo sé, era todo un espantaviejas. Pasó el tiempo, y ahora tenía 20 años. Dejé la universidad, y me fui de la casa de mis padres. Conseguí un trabajo en un restaurante donde ganaba buenas propinas, y podía permitirme vivir solo en la ciudad. Me iba bastante bien, pero la amargura nunca me abandonaba. Cada año, en el aniversario de la muerte de mi hermana, su cara sonriente aparecía en mi cabeza.
Para entonces, ya había dejado de visitar su tumba, pues era algo demasiado duro, pero siempre pasaba el día pensando en ella. Era una niña valiente, llena de energía. Mis padres estaban contentos de tenerme cerca, para ayudar a cuidarla. Ella era bastante traviesa. Mi trabajo era mantenerla a salvo. Es mi culpa que a día de hoy, ella no estuviera con nosotros. Cada año revivía esa misma sensación. Los años pasaron, y ahora, yo era entrenador en el restaurante donde trabajaba. Un día, me asignaron la tarea de entrenar a un chico nuevo, llamado Walter. Era un joven de raza negra de Mississippi, muy delgado, pequeño, y de voz suave. Cuando lo vi, solo pensé, es demasiado tímido para trabajar aquí, pero lo entrené lo mejor que pude. Su primera noche fue un desastre total, y después de un fin de semana, la gerencia lo despidió. Cuando salí del trabajo, lo encontré sentado en su coche, llorando. En resumen, le invité una hamburguesa, y empezamos a hablar. Él me contó toda su situación. Había estado viviendo con su madre alcohólica, y su novio imbécil. Me contó cómo su novio convenció a su madre para que echara a Walter de su casa. Cómo ha estado yendo de un trabajo a otro durante un año, luchando por salir adelante, comiendo una vez al día como mucho. Mierda, podría seguir, pero la cuestión es que su historia realmente me remuerde la conciencia. No me sentía bien volviendo a mi pequeña vida de mierda después de eso. Le invité a quedarse en mi casa hasta que se recuperara, y tras muchas dudas, finalmente aceptó. De nuevo, pasó el tiempo. Habían pasado unos 3 meses, y Walter y yo, ahora éramos los mejores amigos. A los dos nos gustaba el cine, y la buena comida. Descubrí que Walter era un gran cocinero. Incluso solía colocar todos los ingredientes en pequeños tazones sobre la mesa de la cocina. Creo que a eso se le llamaba mise en place. Colocaba los tazones en círculo, para la buena suerte, decía. Le convencí para que buscara trabajo en la cocina, y lo hizo. Había conseguido un trabajo en una parrillada cercana, y estaba ahorrando cada centavo, tratando de encontrar un lugar propio. Hasta que finalmente, encontró algo, y me fui con él para echarle un vistazo. Era económico, pues se trataba de un lugar pequeño y pésimo en un barrio de mala muerte. Pero había aprendido que Walter era un tipo orgulloso, y para él era mejor vivir en la mierda, que aprovecharse, entre comillas, de mí. Él se mudaría el siguiente mes. Una noche, antes de su mudanza, estábamos viendo una película en la tele, y charlando. Walter me contó que cuando era niño, tuvo un hermano mayor que fue asesinado. Esto fue en Jackson, Mississippi, el cual dijo que era un lugar muy segregado, y todavía bastante racista. Su hermano fue atacado una noche por unos tipos blancos, y lo mataron. Su madre nunca lo superó, y empezó a beber mucho. A partir de ahí, todo se vino abajo. Walter tenía solo 10 años cuando esto sucedió. Sintió que desde entonces, siempre tenía que cuidarse solo. Su madre lo trataba como una mierda, todas sus parejas lo trataron como una mierda, y los otros chicos de su barrio no eran mejores. Lo llamaban marica y putito, porque él era más pequeño que los demás. Lo maltrataban bastante. Él hizo una pausa mientras me contaba esto, atragantándose. Era la primera vez en su vida que sentía que alguien se preocupaba por él, me dijo, y quería darme las gracias por todo. Le dije que no era para tanto, y que me sentía bien por poder ayudarle. Esa misma noche, cuando estaba en la cama, me di cuenta de algo. La infancia de Walter y la mía, eran totalmente opuestas. Walter sentía que era él contra el mundo, que nadie estaría ahí para él. Yo siempre sentí que decepcioné a todo el mundo, que mi trabajo era proteger a mi hermana, y fracasé. Pensaba en esto mientras me iba a dormir. Finalmente, al siguiente día, Walter se mudó. Un par de meses después, la vida de Walter comenzó a mejorar. Había conseguido arreglar su coche de mierda, estaba saliendo con una camarera muy linda que trabajaba en la parrillada, y sus habilidades en la cocina no habían pasado desapercibidas. Muy pronto, estaré a cargo de esa cosa. Él me dijo eso, con una gran sonrisa en la cara. Yo simplemente le felicité. Él estaba de pie en mi puerta, y parecía más feliz de lo que nunca le había visto. Pero, lamentablemente, la vida da muchas vueltas, y esa fue la última vez que estuve con él. Al día siguiente, me enteré de que Walter había muerto. Lo habían atropellado, y el tipo que lo hizo se dio a la fuga. Esas palabras resonaron en mi cabeza. Estaba devastado. Apoyé a Walter en todo lo que pude, pero había una vocecita en mi cabeza que quería decirme, todo es culpa tuya. Pero en realidad, no lo era. No había nada más que pudiera haber hecho. Reconocí por primera vez, que la muerte de mi hermana tampoco fue culpa mía. Los dos éramos unos niños, no podía haberlo sabido.
No vi venir el coche, no pensé que ella correría sin parar, no sabía lo que pasaría. Escenas de mi hermana pequeña pasaban por mi mente, pero esta vez no dolían tanto. Sé que dije que esa fue la última vez que vi a Walter, pero no es exactamente cierto. De nuevo, intentaré ser breve. El funeral de Walter llegó, y se fue. Un pastor pronunció su sermón, y pensé en Dios por primera vez en mucho tiempo. No es justo que la vida sea tan cruel, que Walter ahora tenga que pudrirse en la tierra después de sufrir tanto, y que yo tenga que perder a gente que me importa. Simplemente no es justo. Una semana después, tuve un sueño. En él, Walter estaba sentado bajo un gran árbol. Le dije que lo echaba de menos, y simplemente me dijo, ¿por qué? Si estoy aquí mismo. A la mañana siguiente, decidí visitar la tumba de Walter, y hablar, entre comillas, un rato con él. Le dejé algunos objetos que creo que le gustarían, los metí todos en una bolsita del tamaño de un puño, y la dejé allí mismo, sobre su tumba. Entonces, a lo lejos, vi un gran árbol que se parecía al de mi sueño, y me acerqué. No estaba seguro de lo que esperaba. No es como si Walter fuera a aparecer de la nada, y me saludaría. No es como si pudiera oírme. Pero, aún así, cuando estaba en el árbol, le dije, te echo de menos, hermano. Instantáneamente, sentí una extraña paz, y una extraña sensación. No puedo explicarlo, solo sentí como una sensación muy intensa de piel de gallina, solo que agradable. Volví hacia las puertas del cementerio. La extraña sensación de piel de gallina no se había ido, y miré hacia la tumba de Walter al pasar junto a ella. Y me detuve. La bolsa de objetos que le había dejado, ahora estaba abierta, y todo estaba esparcido por la tumba. Todos los objetos estaban colocados en círculo, como los tazones con ingredientes. Mise en place. Para la buena suerte, pensé. Esto va a parecer una tontería, pero en ese instante, un rayo de sol cayó de repente sobre la tumba. Recuerdo a Walter diciendo en mi sueño, estoy aquí mismo, y no puedo explicarlo, pero pude sentir su presencia. Para ese punto ya estaba llorando. Le dije a Walter que me alegraba de que estuviera bien. Me alegraba de que ahora estuviera en un lugar mejor. Echo de menos a mi amigo, y también, extraño a mi hermana. Pero estoy empezando a pensar, que hay más en la vida de lo que pensamos. Puedes llamarlo coincidencia, puedes decir que todo está en mi mente, puedes decir que la vida es breve, y que cuando morimos nos vamos para siempre. Pero lo siento, simplemente no lo creo. Descansa en paz, mi querido amigo Walter. Esto es algo que me pasó cuando era más joven. Ser yo. Era un ateo adolescente de 14 años. No creía en lo paranormal, porque así lo decía la ciencia. Mis padres habían comprado recientemente una casa nueva en medio de la nada. Era una casa grande con mucho terreno. Aún estaba en obra negra, pero nos mudamos de todos modos. La casa lucía históricamente espeluznante. Entonces, llegó la primera noche ahí. Yo me desperté como a la mitad de esta. Estaba sudando frío. De repente, vi una figura oscura en la puerta, dándome la espalda. «Papá, ¿eres tú?», le pregunté. Decidí encender la lámpara de la mesilla. Al encenderla, la figura desapareció instantáneamente. Tal vez solo había sido mi imaginación, pensé. A la mañana siguiente, me levanté, y me preparé para ir al colegio. Cuando me dirigía al pasillo, me di cuenta que el suelo de la puerta de mi habitación estaba húmedo. No pensé demasiado en ello, al fin y al cabo era una casa nueva que necesitaba reformas. Entonces me fui a la escuela. Allí hice nuevos amigos. Yo les hablé de la casa a la que me había mudado. Ellos me mencionaron al anterior propietario de ella. Mi casa había sido ocupada por 22 años, antes de mi mudanza. Esta fue propiedad de una mujer desquiciada que ahogó a sus hijos en el lago cercano de la ciudad. Se decía que la mujer también se ahogó, pero nunca se encontró el cuerpo. Los niños del pueblo solían vandalizar la casa, etc. Mis amigos empezaron a bromear acerca de que mi casa estaba embrujada. Yo les dije que solo los idiotas creían en fantasmas. Pasaron unas semanas, y averigüé un poco más sobre la casa y la zona. También noté que la humedad del suelo se había secado, y no había vuelto a humedecerse. De nuevo, me desperté en mitad de la noche. Pero ahora, escuché un chillido muy fuerte y profundo. ¿Qué carajo? Encendí la lámpara, y me levanté rápidamente. Entonces, vi a mi padre correr hacia mi habitación. ¿Qué mierda estás haciendo, Anon? Pero yo no había hecho nada. Después de investigar un poco, supusimos que la casa había hecho un ruido, o simplemente se trataba de algún animal. A la mañana siguiente, me di cuenta de que el suelo estaba húmedo de nuevo. Esta vez, hasta debajo de mi cama.
Papá, hay una fuga de agua en mi habitación, ¿puedes arreglarlo pronto? Le dije. Pasó un mes, y todo ocurría con normalidad. Mi padre nunca pudo encontrar el origen de la fuga. Pero un día, estábamos trabajando en el jardín, cuando de repente, nos encontramos con restos humanos. Rápidamente llamamos a la policía. Al llegar, ellos investigaron el cuerpo. Resulta ser, que los restos eran del marido de la mujer loca, quien se pensaba que la había abandonado, y se había ido de la ciudad. No supimos mucho más que eso. A la noche siguiente, me desperté a la mitad de esta. Entonces, volví a ver una figura en la puerta. Yo me froté los ojos con las manos, y rápidamente la figura desapareció. Me giré para encender la lámpara, y fue entonces, cuando vi dos malditos ojos rojos brillantes, mirándome fijamente. Estos estaban literalmente a 20 centímetros de mi cara. Entonces, algo me agarró, y me arrastró fuera de la habitación. Yo estaba pataleando y gritando. Me arrastró hacia la puerta de entrada, y comenzó a alejarse de la casa. Me llevó hasta un bosque cercano. A lo lejos, escuché a mi padre gritando, y corriendo. Al escucharlo, esta cosa me dejó, y se fue. No vi muy bien para dónde se largó. Rápidamente, mi padre me llevó a casa, y llamaron a la policía. Por las historias que me habían contado, supongo que esta cosa debió haber sido una mujer. Tendría aproximadamente unos 50 años. Nunca encontraron su cuerpo. Hasta que un año después, unos amigos y yo, explorábamos el bosque. Después de unas 3 o 4 horas, en lo más profundo del bosque, encontramos algo. Más restos humanos. Llamamos a los policías, y estos examinaron la escena y los restos. El esqueleto pertenecía a una mujer, en específico, a la mujer loca. Los restos habían estado allí, al menos, unos 22 años. Entonces, fue ahí cuando caí en cuenta, de que la cosa que me arrastró al bosque, no podría haber sido esa mujer. Una parte de mí, me dice que experimenté algo paranormal, y en retrospectiva, experimentamos algunas irregularidades que naturalmente no les dimos importancia, como cosas que se movían de donde las dejamos, ruidos extraños, etc. No hace falta decir, que nos mudamos tan solo un par de meses después, de encontrar los restos de esa mujer. Siempre he pensado, que todo eso solo se trató de un simple allanamiento de morada, pero quién sabe, nunca lo sabré. Mi padre adoraba a mis abuelos, en especial, al abuelo Bob. Vivíamos lejos de ellos, pero mi padre siempre se aseguraba de visitarlos todos los veranos. Pero entonces, el abuelo Bob murió. Mi padre se enteró por teléfono, y se puso a llorar. Yo tenía 16 años, y nunca antes lo había visto así. Debí haberle abrazado, pero me fui a mi habitación, y lloré también. El funeral estuvo abarrotado de gente, pues tengo mucha familia. Todo el mundo estaba muy afectado. Todos, menos la abuela. Después del homenaje, ella pidió estar a solas con el cuerpo del abuelo Bob. Mi familia se dirigió hacia la parte trasera de la funeraria, para salir de la sala. Pero yo me senté allí por un minuto, observando a la abuela. Entonces, me di cuenta de que ella tenía un libro negro en la mano. Instantáneamente, los recuerdos me invadieron. Tenía 10 años. Quería a mis abuelos, pero odiaba su vieja casa. Era una destartalada y chirriante casa, de estilo victoriano. Estaba al final de un largo camino, y era de un color gris ceniza apagado, como una maldita tumba. Un verano, estaba durmiendo en esa casa. Mi hermana Mallory y yo, teníamos nuestra propia habitación. Me desperté porque oía a Mallory haciendo ruidos extraños. Alguien estaba bajo las sábanas con ella. Entonces, escuché la voz de mi abuelo Bob, y me dijo lo siguiente. Vuelve a la cama, solo estoy meciendo a tu hermana, para que pueda dormir bien. Yo, con tan solo 10 años, pensé, de acuerdo, abuelo. Y me volví a dormir. La siguiente serie de cosas siempre las recordaba vagamente, pero parecían más un sueño que la vida real. Unas noches más tarde, me desperté de repente sin motivo alguno. Miré hacia la gran ventana detrás de mí. Había lo que parecía la silueta de una persona cayendo contra el cristal. Al principio, creí que era la sombra de una persona parada afuera. Pero entonces, la silueta giró su cabeza, y me observó. Puso una mano en la ventana. Salí corriendo a la sala, y me tiré en el gran sofá. Me quedé tumbado, asustado, con la piel de gallina en los dos brazos, y el corazón acelerado. Al final, empecé a quedarme dormido. Pero entonces, escuché a mi abuela salir de su habitación. Ella traía un libro negro fuertemente agarrado en la mano, y se acercó a la puerta del sótano, frente al sofá. La vi arrastrar los pies rápidamente hacia el sótano. Ni siquiera me vio. Un minuto después, la escuché susurrar algo ahí abajo.
Pude distinguir un débil resplandor ahí abajo, parpadeante, como la luz de una vela. Estaba a punto de acercarme, cuando de repente escuché un fuerte ruido. Era el ruido de tirar un fósforo sobre algo que había sido rociado con líquido para encendedores. La voz de mi abuela se hizo más fuerte, y la escuché repetir algo, unas 4 o 5 veces. Pero no entendía ni una palabra. Enseguida, la abuela subió las escaleras arrastrando los pies. Ella se congeló cuando me vio. Se acercó, me agarró de los brazos, y me preguntó por qué no estaba en la cama. Yo le pregunté que qué estaba haciendo, pero ella solo me calló. Le pregunté que qué era ese libro negro. Ella me dijo que no era nada. Mientras ella me acostaba en la cama, yo me acerqué para tocar el libro negro, y ella lo apartó rápidamente, como si tuviera miedo de que yo lo tocara. Ella tenía los ojos muy abiertos. Me dijo que no volviera a intentar tocar ese libro, y que ya no pensara más en él. De acuerdo, abuela. Este otro recuerdo en concreto, volvió a mi mente mientras veía a la abuela de pie, junto al ataúd del abuelo Bob. Ella sostenía el libro negro con fuerza en sus manos. Ella no sabía que el abuelo Bob entraba a nuestra habitación por las noches. Hasta que en una de ellas, se enteró de ello. Ella entró, mientras el acto estaba sucediendo. El abuelo Bob saltó de la cama de Mallory, cuando la oyó entrar. Sus susurros fueron feroces. ¿Pero qué diablos está pasando aquí? El abuelo Bob agarró a la abuela, y le dio una fuerte bofetada en la cara. Le dijo que se callara. ¿Acaso quieres despertar a ese niño?, le dijo señalándome a mí. El abuelo Bob la sacó de la habitación, y oí cómo se cerraba la puerta de su dormitorio. Pronto, me quedé dormido. A la mañana siguiente, fui a la cocina, y vi a la abuela haciendo panqueques. Todos los demás seguían en sus habitaciones. Yo le pregunté que qué había pasado la noche anterior, y se llevó el dedo a los labios. Sus ojos lanzaron una mirada de pánico hacia las habitaciones, se acercó a mí, y me abrazó. Voy a solucionar esto, hijo. Solo olvídalo, y quítatelo de la cabeza. De nuevo, mi pequeño retrasado de 10 años solo pensó, de acuerdo, abuela, y me olvidé del asunto. Un par de noches después de ver a la abuela salir del sótano, me desperté de repente, y miré hacia la ventana. Ahí estaba la misma silueta de antes, solo que ahora tenía pequeños círculos blancos, donde estarían los ojos de una persona. Esta vez, no sentí miedo por alguna razón. Entonces, el abuelo abrió la puerta de la habitación. Él entró sigilosamente. Pero antes de que llegara a la cama de Mallory, le escuché ahogarse. Él se llevó su mano a la garganta, e hizo un sonido como si le dieran arcadas. Sus pies se empezaron a levantarse del suelo, y se puso de puntillas, retrocediendo hacia la puerta de la habitación. Tenía los ojos casi en blanco, me miró, y sus uñas arañaban la pared, como si intentara salir de allí. Él cayó por la puerta abierta, y salió al pasillo, jadeando. Entonces, mi padre salió de su habitación. Estaba asustado, y le preguntó al abuelo si estaba bien. La abuela también salió de su habitación, y me miró fijamente. Ella se puso un dedo en los labios, como diciéndome, silencio. Después de un rato, el abuelo dijo, solo me he caído, y me he quedado sin aliento, no es nada. La abuela entonces le dijo, sonabas como si algo te estuviera ahogando, Bob. Él solo la miró fijamente, como si supiera a lo que se refería. No estoy seguro de si el abuelo volvió a acosar a Mallory, pero si lo hizo, no lo recuerdo. Volviendo al funeral. Todos se abrazaban y lloraban, mientras salían de la habitación. Entonces, se hizo el silencio, y la abuela me miró. Había una sonrisa triste en su cara. Se llevó un dedo a los labios, y luego, colocó el libro negro en el ataúd del abuelo Bob. Todavía no tengo ni idea de lo que pasó aquella noche.